Un día como hoy, hace 35 años, sucedió el accidente nuclear en Chernobyl, que seguramente has escuchado en películas o series de terror, y es que de verdad fue una situación de miedo. Así que en este video te voy a contar todo lo que sucedió en ese día, cuáles fueron las causas y las consecuencias. Así que si quieres enterarte de esto, quédate hasta el final de este video. Yo soy Edrey y bienvenidos a Aprende con Tabela. Chernobyl es un pueblito ubicado en el norte de Ucrania, muy cerca de la capital, Kiev, y también cerca de Bielorrusia. Y en 1986, cuando sucedió este acontecimiento, Ucrania era parte de las repúblicas de la Unión Soviética. Y como sabes, la Unión Soviética era muy caracterizada por tener grandes desarrollos científicos, y uno de los avances más importantes que tenía era la utilización de la energía nuclear, y Chernobyl era una de las centrales nucleares más importantes de la URSS. Para recordar este acontecimiento tenemos que decir que se trata de una serie de eventos muy desafortunados. Para empezar, tenemos una falta de protocolos de seguridad y una agencia reguladora de estos protocolos, sobre todo en la Unión Soviética, en donde las cosas se hacían de manera muy política y muy poco tecnológica. También tenemos la falta de capacitación de los operadores que estaban a cargo en ese momento de la central, y por último tenemos un mal diseño del reactor. Así que todas estas situaciones combinadas dieron origen a lo que conocemos como la catástrofe en Chernobyl. La historia en breve fue así. La Unión Soviética quería saber si Chernobyl era capaz de funcionar en caso de un corte de suministro de energía eléctrica. Y es que aunque parezca paradójico, tienes que saber que las centrales nucleares funcionan con energía eléctrica externa que hacen funcionar los centros de control y los sistemas de enfriamiento. Entonces era una especie de simulacro por si en algún momento llegaban a quedarse sin energía eléctrica. Así que realizaron el experimento, pero fue el experimento el que salió mal. Cuando cuando cortaron más bien el suministro de energía eléctrica, se bajó la potencia de producción de energía del reactor, y esto provocó grandes daños porque ese reactor en particular no estaba pensado para funcionar a baja potencia. Y antes de continuar, déjame hacer una pausa para explicarte por qué sucedió esto. El principio de funcionamiento de un reactor nuclear es la radiactividad. Y esto sucede cuando un átomo que es inestable por naturaleza se desintegra en átomos más pequeños, partículas y energía. A estos átomos inestables se les llama isótopos. A partir de la desintegración de estos isótopos se genera esa energía que es aprovechada para calentar agua. Esa agua se convierte en vapor, y el vapor comienza a generar movimiento en unas enormes turbinas, y esas enormes turbinas generan la energía mecánica que más tarde se transforma en la energía eléctrica que es aprovechada de la central nuclear. Y por otra parte, también un producto de la desintegración de los isótopos son partículas como por ejemplo neutrones, que se utilizan para realizar una reacción en cadena y generar la desintegración de más átomos que generen más energía y más partículas para mantener esa reacción y seguir aprovechando la energía que se libera de la desintegración. Pero las cosas no pueden ser tan sencillas, y de hecho tiene un chiste muy interesante. Cuando se genera la desintegración y se generan esas partículas que vamos a llamarle ya literalmente, se generan neutrones que permiten la reacción en cadena para desintegrar más átomos, deben tener una velocidad muy particular. Si sobrepasan esa velocidad o están por debajo de esa velocidad, entonces pueden suceder dos cosas: o se fugan los neutrones, y recuerda que un neutrón no tiene carga, entonces no se une con otro átomo o otro elemento, sino que prácticamente son como balas subatómicas con muchísima energía, y pues es peligroso que se escapen de la reacción nuclear. O puede suceder que los átomos inestables, en lugar de ser rotos a través del impacto de ese neutrón, lo incrusten dentro de su propia estructura, y al incrustarlo entonces se libera energía que no estaba considerada dentro de la reacción. Entonces cualquiera de las dos opciones es igual de peligrosa. Así que para moderar esta velocidad se opta por utilizar materiales moderadores de velocidad de neutrones. Entre los más utilizados está el agua, pero también está el xenón, que era el que se utilizaba en Chernobyl. El problema comenzó cuando los operadores no sabían que ese diseño en particular del reactor
no funcionaba a baja potencia. Entonces, cuando comenzaron a ver que la reacción en cadena no se mantenía y que esos neutrones o se estaban fugando o se estaban absorbiendo por los isótopos y se estaba generando más energía de la necesaria, optaron por quitar material moderador, que en este caso era el xenón, que se encuentra en forma de barras. Entonces comenzaron a quitar las barras del reactor y eso provocó un aumento muy precipitado de la potencia generada, de la energía generada en ese reactor, algo que no estaban, en lo que no estaban capacitados los operadores. Obviamente, pues aquí actuó la ignorancia y también un mal diseño de inicio. Esto provocó una reacción descontrolada en cadena en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl y pues como se generaron más neutrones de los que se podían absorber tanto por los isótopos como por el reactor en sí mismo, generó una explosión. Esta primera explosión provocó fisuras en el núcleo del reactor y esa fisura provocó que el material que estaba dentro del reactor entrara en contacto con el aire y el agua y eso hizo ionizar al agua y se separó en oxígeno y en hidrógeno. Y el hidrógeno es un gas altamente inflamable. Entonces más tarde sucedió una segunda explosión aún más grande y esta explosión fue la que hizo liberar el material radiactivo a la atmósfera. Entre la confusión de los operadores y el pánico que se encontraba generalizado en ese momento, hubieron muchísimos hombres y mujeres muy valientes que se ofrecieron voluntariamente a descontaminar el área contaminada por el material radioactivo. Y la misión suicida más importante que se llevó a cabo fue la cerradura del agua que estaba en ese momento enfriando el reactor número 4. Porque si hubiera llegado a entrar en contacto esa agua con el núcleo del reactor, entonces ahí sí hubiera habido una tercera explosión que hubiera sido devastadora porque hubiera hecho explotar los primeros 3 reactores y entonces sí, Europa hubiera desaparecido por completo. Casi todas las personas que participaron en la descontaminación de Chernobyl en 1986 murieron o tuvieron consecuencias mortales como quemaduras o malformaciones que se provocaron por la cantidad de radiación a la que estuvieron expuestos. ¿Verdad que sí suena a una película de terror? Y aunque la historia no tiene un final feliz por completo, por lo menos hoy en día podemos estar seguros que lo que pasó en Chernobyl ya está más o menos controlado, y es que inmediatamente se pusieron en marcha protocolos de seguridad internacional y la primera medida que se tomó fue cubrir con un sarcófago anti-radiactividad la parte del reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, y en 2013 se colocó un segundo sarcófago encima del primero que tendrá una duración de 100 años. Y también de acuerdo con las mediciones de radiactividad en la atmósfera en toda Europa, se puede decir que la nube de radiactividad que se generó por la explosión en Chernobyl hoy en día ya ha sido disipada, y de hecho el turismo en Chernobyl ya es posible, solamente que con varias medidas de seguridad, porque todavía existen materiales radioactivos y uno se puede llevar estos materiales, un isótopo que ande por ahí en el aire o que ande pegado todavía a alguna pared, en la ropa o en los zapatos, y es bien importante tener cuidado con el material radioactivo. Pues, ¿qué te parece todo este lío que se generó por una serie de eventos desafortunados, por la inexperiencia de los operadores, por un mal diseño de los reactores y también por una falta de protocolos de seguridad? Mira que en este momento siguen existiendo muchas centrales nucleares por todo el mundo, sobre todo en Occidente, pero no te preocupes, lo que sucedió en Chernobyl realmente fue algo muy particular, un evento muy aislado que difícilmente podría repetirse en otra central nuclear. Aún así, tenemos que tener mucho cuidado con esta clase de tecnología. Y bueno, si quieres saber más al respecto de física, de partículas, de cómo funcionan los reactores nucleares o de cualquier cosa de física, te recomiendo que entres a www.aprendecontabela.com, donde vas a encontrar todos los cursos que hice respecto a la mecánica cuántica. Te explico desde el átomo de Bohr hasta la teoría del Big Bang. De verdad que están súper interesantes. Y de paso puedes darte una vuelta por los demás cursos que tenemos para ti. Tenemos cursos de biología, de química y de matemáticas, todo lo que necesitas para triunfar en tu bachillerato. Y bueno, por mi parte es todo. Yo soy Edrey y nos vemos en el próximo Aprende con Tabela. Hasta luego.